Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast de Morada Noticias. Bienvenidos al noticiero independiente, ciudadano, adolescente y parchado que transmitió ininterrumpidamente en esta cuarentena y que hoy cumple sus 6 meses de emisión. Hoy precisamente nos despedimos por un tiempo porque finaliza nuestra segunda temporada desde que Morada Noticias existe. Desde el 5 de marzo de 2019 hemos tenido una bella historia, buenos invitados, muchos personajes de ciudad para resaltar, muchas denuncias que realizar y dejar precedentes y también mucha compañía en las voces de los soñadores con nuestra manera de hacer radio. Les agradecemos mucho por este maravilloso tiempo que nos regalaron, permitiéndonos entrar a sus hogares, a sus escuelas, a sus trayectos, entre trabajo y casa o estudio y casa, sus noches, lo que fuera, porque si esto no fuera por ustedes, pues no estaríamos acá. Yo a título personal, Laura, les agradezco por su sintonía y les doy la bienvenida al último episodio de Morada Noticias en su segunda temporada, este viernes 10 de julio de 2020. Hoy les contaremos que algunos integrantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín señalan que no tienen elementos de protección ni protocolos de bioseguridad para su oficio en esta cuarentena. También los habitantes de San Sebastián de Palmitas están preocupados porque no tienen rutas propias de transporte y se les aglomera mucho la gente con los buses que van entre Palmitas y San Cristóbal. Eso pone en peligro a la única comunidad que está en este momento sin casos positivos por COVID-19. Por otro lado, aún está pendiente la entrega de la tercera etapa de la intervención de la Avenida La Playa o Avenida de Grave y la continuación del Paseo Bolívar, ubicados ambos en las inmediaciones de la Plaza Botero, la Comuna 10, que además ya se había prometido desde el año pasado, desde la administración de Federico Gutiérrez, y el contrato vence este 14 de julio, el contrato de construcción. Sin embargo, todavía no está terminado. ¿Qué habrá pasado ahí? Y hoy, viernes 10 de julio, se hará un simulacro de apertura de una discoteca en la 70 en medio de una estrategia de asobares para presentar protocolo de bioseguridad al gobierno nacional que les permita abrir nuevamente sus establecimientos. Pero el alcalde Daniel Quintero dijo: acá no se abren bares ni por él. Y bueno, también este fin de semana hay un evento muy importante de ciudad, de los que nos gustan, de los que queremos, que es la Parada Juvenil de la Lectura. Este próximo sábado 11 de julio y domingo 12 de julio les contaremos qué pueden hacer ahí para parchar. Y además de eso, pues hoy es viernes, entonces les tendremos una entrevista en nuestra segunda parte del programa con Rafael González. Él es profe de periodismo y mapeador de la Comuna 3 y la zona nororiental. Para comenzar esta ronda informativa de Morada Noticias, le doy un reconocimiento especial a Estamos Listas, el partido político de las feministas acá en Medellín. Estamos Listas decidió retirar su curul, es decir, el puesto que Dora Saldarriaga ocupa en el Consejo de Medellín, de la coalición de gobierno, es decir, que ya no le van a rendir más pleitesía al alcalde en términos más castizos. Ya no le pueden copiar de todo porque saben que el control político y la oposición es necesaria en este escenario que se nos va planteando. Otra cosa que se retira, Juan Pablo Pineda, buenas tardes. Lau, un saludo muy especial para vos, un saludo muy especial para Yorani, para Juanjo, para el equipo de casa, un saludo con abrazo para todos, un saludo también para mi amigo ese, y este también pues es un saludo con despedida y mucho agradecimiento. Y antes de que empecemos quiero contar que el alcalde Daniel Quintero anunció ayer que retira el proyecto de acuerdo en el que le pide al Consejo facultades extraordinarias para cambiar el objeto social de EPM. Según Quintero, sectores sociales y empresariales le pidieron que no adelante el proyecto antes de una discusión social amplia dentro y fuera del Consejo. Recordemos que este cambio de EPM busca que se sumen actividades comerciales para la empresa, como ofrecer productos y servicios e insertar a la empresa en servicios financieros y de infraestructura. Por ahora, el alcalde Quintero también dijo que posiblemente presente el proyecto en octubre. Entrando en materia en estos tiempos de pandemia, Yorani Alzate, buenas tardes. ¿Qué dice el Cuerpo de Bomberos de Medellín?
Hola, hola Laura, un saludo para ti, un saludo para mi equipo de trabajo, para todos los chicos, para la gente de Casa Morada y obviamente un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Espero sigan ahí sintonizados, esperándonos hasta el 3 de agosto que les traemos un nuevo formato, una nueva manera de hacer periodismo más investigativa. Comienzo pues contándoles que algunos de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín señalaron que no cuentan con la totalidad de elementos y protocolos de bioseguridad en las estaciones, aunque trabajan 24/7, indican que no les han suministrado elementos como tapabocas, amonio cuaternario, no hay señalizaciones en la totalidad de las estaciones de bomberos, entre otros protocolos que se requieren para cumplir con lo que exige el gobierno nacional. Además, establecen que incluso la visita de la Secretaría de Salud a algunas de las principales estaciones como la de Guayabal tuvieron un concepto desfavorable. Otra de las preocupaciones es que hasta la fecha no hay un contrato para la reparación de las máquinas contra incendios, por lo que algunas, como son la de Santa Lucía y 12 de octubre, están solo con móviles. Ante esta situación que denunciaron los bomberos, la nueva directora del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres, DAGRET, Aletia Arango Gil, se pronunció. Respecto a la situación del Cuerpo Oficial de Bomberos, les informo que con la articulación de la Secretaría de Salud hemos buscado generar pruebas COVID en el Cuerpo Oficial de Bomberos, donde hoy tenemos 15 pruebas negativas y 3 de ellas resultaron positivas para funcionarios y servidores del Cuerpo de Bomberos, además de uno que se encuentra aislado. Frente al tema, hemos articulado también todos los kits de bioseguridad, hemos atendido los protocolos de bioseguridad al interior del Cuerpo de Bomberos de manera preventiva. Adicionalmente, desde el DAGRET se ha gestionado con el sector privado algunos kits de bioseguridad que contienen tapabocas, contienen medidores de temperatura, contienen hipoclorito, contienen alcohol, que nos ha permitido generar esa prevención y ese autocuidado del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Adicionalmente, desde la dirección del DAGRET se gestionó con la Secretaría de Salud visitas sanitarias para revisar el contenido de los protocolos de seguridad y su implementación en el Cuerpo Oficial de Bomberos. Como les comentaban nuestros titulares entonces, a continuación noticias del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el centro de la ciudad y la carrera 70. Los habitantes de San Sebastián de Palmitas están preocupados por el problema de transporte que viven, pues el corregimiento no tiene rutas propias y las aglomeraciones en los pocos buses que llegan pondrían en peligro a la comunidad, la única en Medellín sin casos positivos de COVID-19. Diana Arboleda, habitante del corregimiento, nos contó sobre esto. Nosotros no tenemos ninguna ruta directa acá en San Sebastián de Palmitas, o sea, nosotros tenemos una ruta que es de San Cristóbal. Entonces, para poder venir aquí a Palmitas, o sea, tú coges el bus en el centro, pero entonces primero te lleva a San Cristóbal y después de San Cristóbal viene aquí a Palmitas. Entonces, nosotros no tenemos un transporte que venga directamente o del centro o de alguna estación del metro aquí a Palmitas. Lo otro es que nosotros tampoco contamos con transporte del metro, o sea, una ruta integrada, por decirlo así, de alguna estación. Arboleda narró que en muchos casos los habitantes tienen que ponerle la mano a los vehículos que pasan por la vía hacia el túnel de Occidente para que les hagan el favor de llevarlos hasta el otro lado y dejarlos en la carretera para terminar el trayecto a pie. Se le ha manifestado a la alcaldía, y no solamente a esta alcaldía, a las alcaldías anteriores, pero nosotros nunca hemos tenido respuesta. Y pues en ese momento es muy preocupante, digamos en mi caso, yo vivo acá en todo el parque. Yo salí muy temprano esta mañana a preguntarle algo a mi vecino que tiene más de 80 años. Cuando yo lo veo que se va a montarle en el bus de 6:30, llenísimo de gente, con un montón de gente adulta, o sea, parados. Entonces, bueno, somos un corregimiento en este momento sin COVID, gracias a Dios, pero o sea, veo que no hay como un acompañamiento de la alcaldía, no hay más buses. Incluso yo tuve la oportunidad de hablar hoy con la corregidora y preguntarle, me dijo que ellos ya habían hablado con Rápido San Cristóbal, pero que ellos no podían aumentar el número de rutas, que porque ya tenían las rutas copadas. Según ella, la ruta de buses, sobre todo la de las 6:30 de la mañana, llega al Parque de San Sebastián con las personas que han sido recogidas de las veredas, por lo que la aglomeración se incrementa. Sobre la petición para la gerencia de corregimientos, le habrían contestado que ya se gestionó, pero que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades de la alcaldía. Además, Arboleda también habló con Carlos Cadena, secretario de Movilidad. Entonces, estamos muy mal. Y ahí fue cuando
Él me presentó a Carlos Cadena, pero fue pues algo muy, horas muertas y chao. Al gerente de corregimientos también hablamos lo mismo, pero pues o sea, yo no he visto solución de allá para acá, cero. O sea, la única solución que yo vi, pues es que mi solución, o sea, vi un comunicado que mandaron, incluso fue la corregidora, dijo que habían aumentado el número de buses, sí, hay como 2 buses más, pero no, eso no sirvió de nada, porque creo que la solución es aumentar el número de buses en esas horas pico, o sea, donde hay más demanda de las personas aquí. Igualmente, Arboleda nos indicó que otro de los grandes problemas de no contar con rutas propias de buses es que los estudiantes jóvenes, por lo general recién graduados del colegio, terminan comprando motos para poder transportarse a la ciudad, lo que genera más contaminación. La entrega de la tercera etapa de la intervención de la Avenida La Playa o Avenida de Grave y la continuación del Paseo Bolívar, ubicados ambos en las inmediaciones de la Plaza Botero, en la Comuna 10, aún está pendiente. Aunque la administración de Federico Gutiérrez sumó esta obra como parte del plan de intervención del Centro de Medellín PIC para renovar el sector, el plazo contractual de las obras vence en el 14 de julio y aún no están terminados estos 2 sectores complejos por las dinámicas sociales y económicas de la zona. El proyecto de la avenida de Grave, que inicia en la calle Cundinamarca y va hasta la plaza minorista, comenzó desde julio de 2019 a cargo de la empresa de desarrollo urbano EDU. Hablamos con Jorge Alarcón, subgerente de la ejecución de la EDU, para indagar sobre el avance de la intervención. Una intervención aproximadamente 40.000 metros cuadrados, con una inversión de 39.000 millones de pesos, se ha hecho por fases. En total se han suscrito 3 contratos de obra y 3 contratos de interventoría a partir de octubre de 2017, donde se empezó ya los primeros contratos a iniciar su labor, y se ha venido adicionando a medida que se van ampliando los alcances de las intervenciones. El último contrato que tenemos vigente ahorita tiene fecha de 14 de julio, de esta próxima semana ya terminaríamos como tal ciertas intervenciones. Ya nos quedaría pendiente terminar una señalización, un pompellano y un lleno de una sardinera. Pero en total, el consolidado de todos los proyectos que se han ejecutado nos dan un avance físico aún del 97%. Creemos que si le vamos a adicionar a este contratista, o lo más desfavorable, que iniciemos un proceso adicional, no vamos a pasarnos más de un mes para terminar. Como digo, es un tema de señalización, que eso se hace muy rápidamente, un lleno jardinero que también no requiere mayor tiempo, y un pompellano, que digamos que la obra es como un poco más compleja, pero consideramos que más de un mes no vamos a pasarnos, porque sí hay que dar claridad que hay una sección de la playa que está siendo intervenida por la Secretaría de Infraestructura de manera directa, que es la que actualmente no se encuentra suspendida. Con lo que nos plantea Alarcón, este tramo estará listo para agosto. Indagamos por la continuación del Paseo de Bolívar, que está a cargo directamente de la Secretaría de Infraestructura y va desde el Hotel Nutibara hasta la calle Perú, y que en este momento se encuentra suspendido, pero no obtuvimos una respuesta. Por otra parte, los habitantes de la zona plantean que además de la intervención en infraestructura, es necesario que se haga un trabajo de recuperación del espacio público. Este es Fernando Correa, líder del territorio. Ese tramo realmente es complejo por todo el tema social que hay ahí. Y pasa lo mismo que pasa en un momento con San Benito y con lo que llamamos Cegelo. Si no hay realmente un plan de intervención para todos estos venteros que fueron desalojados de plataforma A y B y de reubicación para ellos en algún centro comercial popular, realmente las obras ahí se van a demorar. Es que ese tema es muy complejo por temas de seguridad, por temas de trabajo informal. Esa zona realmente es muy compleja. Hasta ahora no nos han dicho cuál es el plan de intervención. Los líderes de la 10, la Comuna 10, hemos venido planteando que en ese punto, así como en el pasado, un plan de intervención no solamente de seguridad y urbanismo. Si hoy tú pasas por ahí, te vas recorriendo todo Bolívar desde Parque Berrío hasta Prado Centro, vas a encontrar que el tramo que va de Avenida Grey a Prado Centro, complejo, es que el que pasa por ahí es un valiente. Alejandro Méndez, edil de la Comuna 10 Candelaria, expresa que es necesario buscar un diálogo con la institucionalidad, ya que se debe asegurar la estabilidad de las personas que viven del mercado ambulante de artículos usados. Una de las intervenciones sociales que se le está pidiendo a la administración con el tema de esos trabajadores informales que se hacen llamar cacharreros, estamos hablando del sector de Bolívar, es un buen diálogo, es un buen acuerdo, es una buena negociación, teniendo en cuenta de que se le está buscando el beneficio positivo para nuestra ciudad, teniendo en cuenta de que es también un objetivo darles la mano a ellos que vienen durante mucho tiempo
ejerciendo su labor en este sector. Consultamos con Mónica Pavón, gerente del Centro de Medellín, acerca de los proyectos que se tienen para intervenir socialmente esta zona y nos dijo que en el plan que vienen diseñando, cada espacio público tendrá 3 padrinos, un líder, una entidad del municipio y una organización cultural, que velarán por recuperar el sector. Estamos diseñando entonces un plan padrino en el que cada espacio público tendrá 3 padrinos. Uno, un ente comunitario, local, un líder del territorio, una asociación o un colectivo cultural que diseñe una agenda por lo menos a un año de las apropiaciones artísticas que puedan realizarse en este espacio, y una de las entidades del municipio de Medellín, llámese secretaría o ente descentralizado, que quiera acompañar estos procesos tanto para patrocinarlos como para apoyar en todo el tema de trámites de permisos que se requieren para todas las actividades que se realizan en el espacio público. Así garantizamos poder tener una agenda a largo plazo y no estar improvisando y generar la sostenibilidad en estos espacios públicos. Hoy viernes 10 de julio se hace un simulacro de apertura en la discoteca Oye Bonita, de la 70, en medio de la estrategia de Asobares para presentarle un protocolo de bioseguridad al gobierno nacional que le permita abrir nuevamente sus establecimientos. La estrategia, que pretende brindar un sello COVID Safe a los negocios, se está haciendo, además, en 3 bares de Bogotá desde esta mañana. En este simulacro se muestra el posible servicio para los clientes con medidas y protocolos fuertes para evitar contagios. Escuchemos a Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia. Este viernes 10 de julio queremos dar a conocer a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las autoridades locales lo que hemos venido denominando bares prototipo COVID Safe. Hemos venido implementando y alistando estos establecimientos para dar a conocer cuáles son esas medidas de bioseguridad necesarias para que las personas, nuestros clientes y nuestro personal de trabajo se sienta seguro al asistir a los establecimientos, con controles de aforo, protocolos de desinfección, implementación de plataformas tecnológicas y otras medidas que queremos que ustedes conozcan de primera mano. Vamos en ese proceso de alistamiento, estamos listos para nuestro proceso de reactivación. No queda más que el gobierno nacional nos permita hacer esas pruebas piloto y permita levantar esa restricción de consumo de bebidas alcohólicas. Este simulacro buscará poder garantizar herramientas tecnológicas que permitan que los clientes estén seguros y se pueda contar con información para la administración. Esas medidas de seguridad consisten en lo siguiente: en primer lugar, un control al acceso, tanto un control de desinfección como un control de información, base de datos que vamos a implementar a través de una recolección por plataformas tecnológicas. De la misma manera, la forma en que se va a prestar el servicio en el establecimiento, vamos a contar con una plataforma tecnológica a través de la cual vía WhatsApp nosotros vamos a ofrecerle al cliente la carta de menú. El cliente puede hacer su pedido, puede pedir una canción, por ejemplo, puede pagar su cuenta inclusive. De la misma manera, con un control en el distanciamiento entre las mesas, es un distanciamiento de 2 metros entre las mesas, mucho detalle en el cuidado del control de los flujos, tanto de personal desde el establecimiento, las rutas de circulación de las personas y las rutas en que van circulando los insumos y los proveedores, por decirlo así, y también los desechos que resultan de la operación. Básicamente estas son las medidas que se implementan, una señalización importante, evitar aglomeraciones en los baños, el uso de tapabocas en la mayor posibilidad, digamos, en el ejercicio. Por su parte, el alcalde Quintero dijo en su cuenta de Twitter que en la ciudad no hay planes para pilotos ni reapertura de discotecas. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Me alivia un poco poder terminar esta temporada de Morada Noticias diciendo en nuestra sección de Nada justifica el homicidio de hoy que el jueves 9 de julio de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, en lo que va del año hemos perdido a 198 personas que han sido asesinadas en la ciudad. Además nos tocó documentar la muerte más dolorosa, el asesinato que más nos dolió en el alma a todos los miembros del colectivo Morada y de editores de ciudad, de la casa, de nuestros aliados editoriales. Recordamos todos los días a Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, el adolescente que asesinaron el 17 de febrero de 2020 y que era un editor de ciudad,
también hacía parte de este noticiero y de nuestra juntanza. Lo extrañamos todos los días, pero sabemos que está volando alto. Por Miguel y las otras 197 personas que han perdido la vida a causa de la violencia homicida en Medellín durante el 2020, dedicamos un minuto de vida. Esta es una noticia _puente, la Parada Juvenil de la Lectura, el segundo evento del libro del año que se realiza ya de manera virtual, es este fin de semana y Juan Pablo Pineda nos trae información en la que nos queremos enfocar porque hay unos participantes especiales de este evento a quienes queremos ayudar. 109 libreros de la ciudad harán parte de la 10ª Parada Juvenil de la Lectura, que será los próximos sábado 11 de julio y domingo 12 de julio, con una muestra comercial similar a la que se dio en Días del Libro, del pasado mes de mayo. Escuchemos a Jason Bedoya, presidente de la Asociación de Vendedores de Libros de Antioquia, Avelán. Ahorita en esta etapa virtual nosotros tenemos unos espacios que son de comercialización. Ahí abren también, aparte de los talleres y las actividades, también hay un espacio para la comercialización. Ya tenemos unos comerciantes que ya tienen sus inventarios ya digitales y los que no tienen acceso hasta poder incorporar 200 títulos por stand. Lo que crean es una tienda virtual. Bedoya nos dijo que es posible que no todos los libreros de la Bastilla puedan participar por problemas logísticos y de conectividad. Sin embargo, aseguró que habrá un buen número de ellos en la muestra comercial. El evento tendrá como invitadas a la bióloga Brigitte Baptiste, al escritor mexicano Mateo García Elizondo, al escritor cubano Eric Mota, la bloguera y editora de moda Adriana Converse o Fat Pandora, la ilustradora Sai Cardona y la artista francesa Orlan, en un espacio académico que tratará temas como los cánones de belleza, los viajes psicoactivos, las expresiones del arte alternativo, el lenguaje del erotismo, la ciencia ficción, el mundo friki y la diversidad sexual y natural. Escuchemos a Ana Piedad Jaramillo, directora de eventos del libro. El tema que nos convoca son las diásporas, vistas desde el cuerpo como territorio de libertad. Creemos que estos temas son importantes de abordarlos: la libertad, el respeto por la diferencia, la inclusión y la diversidad. La parada va a ser en gran parte virtual porque sabemos que nos tenemos que quedar en casa, nos tenemos que cuidar, pero vamos a tener la próxima parada, que es un escenario móvil que llega a los barrios con un mensaje de confianza y de la esencia de los libros que les llegan a ustedes a sus casas, donde tendrán alguna programación académica y artística. Esta parada tendrá una caravana visitando las comunas Popular, Manrique, Castilla, Robledo, La Candelaria, Laureles Estadio y La América, con varias actividades artísticas y culturales. Bedoya además también nos contó que ya el gremio de los libreros, especialmente ellos en el Centro Comercial del Libro, se están preparando para la próxima fiesta del libro en septiembre. El tema no lo hemos tocado todavía, pero sí es un tema que nosotros vamos a tocar muy próximamente. Esperamos a que salgan de Parada Juvenil, inmediatamente nos ponemos en cómo se irá a trabajar el evento. Igual que es el crecimiento y la difusión. Nosotros desde el Centro Comercial siempre, la difusión del Centro Comercial por las redes, tener la plataforma habilitada y tener pues como la posibilidad de tener gran parte de los comerciantes en la plataforma. Para eso hemos venido intentando hacer unos acercamientos para unas capacitaciones, las cuales todavía están pues como en proceso. Sin embargo, Bedoya también manifestó el temor por la posibilidad de que, por los números actuales de contagio, se vuelva a presentar una cuarentena general que los obligue a cerrar sus negocios. Pueden consultar la programación de esta parada juvenil de la lectura en la página de Fiesta del Libro y la Cultura.
Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Por última vez y en exclusiva para Morada Noticias, los últimos datos de esta temporada, Juan José Velázquez Olarte en la magia de la consola. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, sea la hora a la que ustedes nos estén escuchando, las oyentes y los oyentes más lindos y más parchados de Medallo, Colombia, el mundo y la Vía Láctea. Llega un nuevo fin de semana para descansar y relajarse y no tomar porque hay ley seca. Nosotros terminamos temporada, pero no se desanimen porque regresamos el 3 de agosto con toda la energía y sobre todo con mucha más investigación. Ahora sí comienzo con lo que nos gusta, combatir al poder. Resulta que hace días en Morada les contamos que diferentes organizaciones sociales han denunciado que más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de este 2020 tan horroroso y olvidable. Bueno, pues les cuento que ayer el gobierno indicó que... Datos para combatir al poder. Ahora sí, en lo que iba, volvamos. El gobierno indicó que pese a las denuncias que hacen las organizaciones, el informe de 2020 de homicidios contra líderes sociales, que fue revelado por la consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, esa misma señora que fue ministra del Interior pero no se dio cuenta, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio se han verificado solo 37 homicidios, mientras que 49 están en proceso de verificación con Naciones Unidas. Ajá, solo 37. El gobierno dice que Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Huila son los departamentos donde más violentan a los líderes. Ah, bueno, y me faltaba mi bello departamento, Antioquia, la tierra paisa por excelencia, para lo bueno y lo Uribe, si me entienden. También hace parte de los territorios más calientes cuando se trata de luchar por los derechos. Es muy importante resaltar que siguen siendo los líderes de juntas de acción comunal la población de mayor afectación. Luego líderes comunitarios, líderes ambientales, líderes campesinos y líderes sociales. Mejor dicho, líderes con el apellido que sea. Las zonas donde se presta mayor violencia contra los y las defensoras coinciden con factores de riesgo de fenómenos criminales como el accionar de grupos armados organizados, el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros, y de los más de 21 grupos de delincuencia organizada que se disputan el control de economías ilícitas en torno a la cadena de narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierra. Ay, Antioquia querida, y vos sí que tenés de eso. Problemas y grupos armados. Muy tremenda la hacha que los mayores nos dejaron por herencia. Pero más que hablar de cifras, nos tenemos que preguntar qué medidas tomar, cómo apoyar y exigir al gobierno que proteja a nuestros y nuestras defensores, que proteja la vida y no solo a sus amigos, que trabaje y no solo que salga en televisión. Nos va a tocar sacarle a Duque la carita roja, esa que presentó en televisión, que lo estás haciendo mal, gordito, lo estás haciendo mal. Lamentablemente nos acostumbramos a pensar en la muerte cuando hablamos de líderes sociales en Colombia. Se nos hizo normal imaginar sus asesinatos cuando nos preguntamos a qué es que dedican su vida y en qué región es la que defienden sus causas. Tranquilamente le ponemos la banda sonora de película de vaqueros y esperamos, resignados, a saber que les pegaron un tiro. Nos hemos dedicado a contar sus cuerpos en vez de sus historias, a sumarlos en pilas e indignarnos al por mayor. Finalizo estos datos recordando a los oyentes que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que evalúe si continúa la investigación contra la actual consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
¿Por qué es investigada? Pues la excongresista Rocío Arias la señaló de haber sido beneficiada por el ex jefe paramilitar John Freddy Gallo, conocido como El Pájaro, en su campaña al Senado del año 2002. Lastimosamente, las realidades de Colombia son crueles y desoladoras, pero no creo que haya que esperar a que venga lo peor para hablar de la vida de quienes le ponen el pecho por defender sus comunidades. Yo creo que si unimos y exigimos estrategias desde la institucionalidad, se tienen que tomar medidas para esto. Pero es que, como dice Juan José, nos hemos dedicado solo a hablar de cifras. Nos sorprenden, nos asombran las cantidades de personas, de líderes amenazados, asesinados, pero bueno, todo queda hasta ahí, todo para en un asombro y ya. Ayer leyendo Pacifista, una se percata de la escasa capacidad operativa que tiene la Unidad Nacional de Protección para responder al desafío de proteger a los y las defensoras de derechos humanos en el país. Leía que más de 4.500 solicitudes de protección se presentan al año, más todas las personas pues que asesinan. Yo no sé cómo podemos hacer, pero es hora de preguntarnos, de empezar a exigir que para la violencia contra los y las defensoras de derechos humanos, porque cuando desplazan, matan o amenazan a un líder, están atentando contra toda una comunidad. Y para darle continuidad a lo que dice Yurani, pues es que la preocupación tiene que crecer cuando llevamos 4 años de la firma de un acuerdo de paz y hay más de 500, casi 600 líderes sociales asesinados. Cuando hay firmantes de la paz del grupo FARC que también han sido asesinados. Tenemos el ejemplo este año de 12 personas asesinadas en el TCR, de Ituango, que es una cifra elevada, o sea, son 12 vidas más las 2 que tuvimos hace más o menos un mes y medio de 2 menores de edad que eran familiares de reinsertados, que no tienen nada que ver con el conflicto y son asesinados. Y el dolor crece cuando uno ve esa indolencia de un Estado al que no le importa, de un gobierno al que parece que le conviene más fácil la guerra. Y no solamente es por criticar al gobierno de Iván Duque, porque es que incluso el gobierno de Juan Manuel Santos, que firmó la paz, se desentendió de ella, no le dio la suficiente atención en términos económicos, en términos logísticos, en términos de apoyo institucional. Y ese es un problema, porque todo el mundo habla así, claro, suben las hectáreas de coca en el país y tenemos más de 200.000 hectáreas sembradas, y ponen la atención allá. ¿Y qué pasa con los casi 600 líderes sociales asesinados? ¿Qué pasa con las vidas? Si se firma un acuerdo de paz es precisamente para defender y para respetar la vida y para volver a entendernos como una sociedad amplia, y no lo estamos haciendo. Eso tiene que preocupar mucho. Y repito, la indolencia de un gobierno, en este caso sí hablo puntualmente de Iván Duque, es grande, teniendo personas como Nancy Patricia, a la que no le interesa eso, y un fiscal como Francisco Barbosa, que supuestamente tiene estudios en derechos humanos y sale con comentarios que van en contra de los derechos humanos. Un tipo como Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es un negacionista. Uno personalmente tiene que preocuparse, y juntos como sociedad tenemos que preocuparnos mucho más y tenemos que indignarnos. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Joe Fafo, R. Yo soy el radio MC. Esto es un llamado a la esperanza. Esto es un llamado a la igualdad. Escalones en la casa. C13. Yo. Basta de tanto desprecio a quienes son nuestros hermanos. No les cerremos las puertas y brindémosles la mano. Momentos de angustia por los que ellos han pasado, rebuscando su sustento mientras son discriminados. Nos une un tricolor, las fronteras son mentales. Somos hijos de Dios y para Él somos iguales. Quisiera que esto mejore y estemos del mismo lado, siendo
vale los derechos de quien ha sido vulnerado. Yo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Olvida el racismo que nos lleva al abismo. Sabe mi amigo que no hay nada seguro, pero trabajando unidos construiremos un futuro. Ya tuve que marcharme a causa de la violencia, extrañando a mi gente, mi familia, mi esencia. Le doy gracias al Señor por aún tenerme con vida, sembrando la esperanza hasta el día de mi partida. Yo, basta ya, no queremos discriminación. Basta ya, es un llamado a la igualdad. Basta ya, somos hermanos de la misma raza. Basta ya. Basta ya, no queremos discriminación. Basta ya, es un llamado a la igualdad. Basta ya, somos hermanos de la misma raza. Hermano, ¿qué pensarías si tuvieras que abandonar tu casa porque no tienes comida? Tu familia no está bien y trabajas de noche y día y aún así no es suficiente. Dime qué harías si viajas a otro lugar con ganas de trabajar. Empezar desde cero es la única oportunidad, pero todo el mundo te señala, te miran mal a la cara. Eso te ayudaría a cambiar. Las burlas, la xenofobia, como cabe en tu cabeza. Burlarse de alguien que sufre, que al cielo le pide. Es igual que tú, igual que yo, igual que todos. Saludos a mis hermanos que luchan de todos modos. Tuvimos que desplazarnos del lugar que tanto amamos, ese lugar que en historia muchas veces recordamos. Yo lo sé, yo lo sentí, lo viví en carne propia, por eso puedo narrarte perfectamente esta historia. Basta ya, no queremos discriminación. Basta ya, es un llamado a la igualdad. Basta ya, somos hermanos de la misma raza. Basta ya. Basta ya, no queremos discriminación. Basta ya, es un llamado a la igualdad. Basta ya, somos hermanos de la misma raza. RMCK, dime tú si te has puesto en el lugar de esa persona que salió de su país porque el empleo allí empeora. Encontró las oportunidades lejos de su hogar. Encontrarse con personas que quieren discriminar. Por diferentes que seamos, nada nos hace distintos. Porque seas de otro país, eres mi hermano, insisto. Si no sé por qué hay personas que nos tratan con desprecio, yo también fui desplazado y he sentido todo el peso. Ven, gritemos basta, dejemos la hipocresía que hace pensar que eres dueño de algo que ya existía. Levanta tu voz y únete a la causa. El valor de la vida es algo que no tenga pausa. Por eso quiero contarles o tal vez concientizarles. Respeto a refugiados hoy nos hace responsables. Y no trates como extraño a tu vecino sin razón, porque él también sufre daño aunque no sea de tu nación. RMCK. Discriminaciones, es un llamado a la igualdad. No queremos discriminaciones, es un llamado a la igualdad. Así sonaba Basta Ya del grupo Escalones. Estos son unos pelados súper talentosos que participaron en la conmemoración del Día Mundial del Desplazado Refugiado, con una canción que básicamente dice ya no más de rechazar a la gente que es diferente y que además salió de su territorio por obligación y no por placer. Los chicos de Escalones nos regalaron Basta Ya para nuestra canción del día. Ahí les dejamos en Twitter @moradanoticias el video de esta canción en YouTube, y además de eso les contamos que aunque paramos temporada no vamos a dejar de informar a través de nuestras redes sociales todo lo que está y todo lo que se viene. Recuerden buscarnos en Twitter @moradanoticias, en Instagram @moradamed y en Facebook @moradacolectivo. En el capítulo de hoy, del 10 de julio de 2020, les contábamos que los bomberos de Medellín están pidiendo mejores protocolos de bioseguridad para su trabajo, que los habitantes de San Sebastián de Palmitas dicen que necesitan una ruta de bus propia porque tienen rutas compartidas con San Cristóbal y la gente se está aglomerando un montón y eso podría llevar casos de coronavirus al corregimiento. También los habitantes del centro reclaman que por fin se entreguen las obras que faltan por entregar, pero por otro lado la EDU dice: nos demoramos todavía, no se va a poder el 14 de julio como estaba pactado. Algunos miembros de Asobares
preparan un simulacro de apertura para una discoteca en la 70, pero por otro lado la alcaldía dice, no se abren discotecas. Y este fin de semana tendremos la parada juvenil de la lectura, 11 y 12 de julio, para compartir de nuevo un evento del libro, esta vez de manera virtual por las circunstancias que atravesamos. Recuerden que todas estas historias, todas esas noticias y también los datos para combatir al poder que se refieren a la protección de la vida de los líderes sociales, los pueden encontrar en nuestro mixcloud.com/Morada Estéreo. Ese es nuestro canal de podcast y además lo subimos también a YouTube en el canal de Morada Estéreo y en Facebook en la página de Morada Colectivo. Ahora, como es costumbre en nuestros viernes, la conversación de Arte, Ciudad y Amar, una entrevista de Yurani Alzate a Rafael González. Conversación de Arte, Ciudad y Amar. Las luces del siglo XXI despuntaron en la barriada y el rock subterráneo siguió su camino en la zona nororiental de Medellín. Las nuevas generaciones no se quedaron en la nostalgia de lo que fue o de lo que pudo haber sido, y de la mano de las tecnologías de vanguardia, continuaron su camino sin reparar demasiado en etiquetas. La escena del nuevo milenio se nutrió de subgéneros que, si bien algunos ya venían de años atrás, explotaron con la herramienta de internet. Y una buena cantidad de grupos ligados al pop, el rock, el gótico, el ska y el new metal, entre muchas otras variaciones, se plantaron sobre los escenarios para empezar a escribir su propia historia. También se mantuvieron vigentes el punk, el hardcore y el metal. Seguimos recorriendo los caminos de esa resistencia cultural nacida y criada en el barrio, de la mano de quienes construyen esos relatos. Una forma única de narrar la ciudad a través de la música, en una zona que, lejos de apagarse, palpita y vibra día a día. Un movimiento que sigue sin hacerles caso a las invasivas posturas comerciales emergentes y tampoco a los estereotipos de malandrines del ritmo, que los medios masivos machacan hasta el hartazgo. Soy Rafael González Toro y esto es Narrativas del Rock. Y esta entrevista de hoy comenzó con el abrebocas de la persona que nos va a contar su historia, que nos va a narrar sus proyectos. Sí, señores, él es Rafael González, es profesor, periodista y un aficionado al rock. Hola Rafael, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti un poco antes de comenzar a hablar de la historia del rock y antes de comenzar a hablar de tus vivencias a partir de este género musical. Yo soy periodista de la Universidad de Antioquia, he sido profesor universitario además de la Universidad de Antioquia en Bolivariana y en la Universidad Lasallista. He trabajado en diferentes medios de comunicación, sobre todo medios impresos, en algunos de los diarios importantes de aquí de Colombia, y he escrito también algunos libros. Me gusta la música, me gusta el deporte, practico todavía. En general soy como aficionado por los temas históricos o temas que tienen que ver con los documentales históricos, también por la radio. Me gusta mucho la radio desde hace muchos años. No he hecho mucha radio, pero me gusta y pienso que es un medio muy, muy ágil y en el que cabe mucho del ingenio de la persona, del periodista, para presentar unos contenidos que le lleguen bastante a la gente. Rafael, ¿y cómo fue ese proceso para llegar a la carrera? Su experiencia como profesor, los retos que tiene desde su mirada a la educación en este momento. Es decir, cuéntenos cómo llegó al periodismo. Bueno, al periodismo llegué como por una afición a periodismo en general, tal vez motivado por algunas revistas que veía desde que era niño, deportivas, algunos programas de radio, pero no trabajé directamente en un comienzo en periodismo deportivo, aunque he hecho algo de periodismo deportivo. No he trabajado en periodismo deportivo mucho tiempo. Me he desempeñado más en las secciones locales, fui editor de Paz y Derechos Humanos, también estuve en secciones de política y nacionales. Y mi experiencia como docente, tengo como unos 6-7 años de trabajo docente en universidades, en pregrado. He dado también talleres en diferentes lugares de la ciudad, en diferentes territorios sobre periodismo.
noticia y demás en algunos programas que con la alcaldía de Medellín. Además de eso, he generado pues como algunos contenidos también para este tipo de capacitaciones. Qué chévere, Rafael, que le guste bastante la radio. Nosotros acá también somos súper apasionados. Tenemos un grupo de jóvenes adolescentes que están aprendiendo periodismo radial. Por eso nos gustaría que nos hable de los programas radiales que ha realizado como artista y como periodista. Sí, como les decía antes, siempre he escuchado mucha radio y desde muy niño, yo creo que desde que nací, porque en mi casa siempre se ha escuchado radio. Se escuchó radio pues en mi casa de mis padres y después yo seguí con esa costumbre, con esa buena costumbre. Siempre me ha gustado la radio. He escuchado radio noticiosa, radio musical, y ahora radio de otro tipo de contenidos, pero me gusta mucho la radio, desde la radio zonal o comunitaria hasta las emisoras internacionales. Entonces siempre me he identificado mucho, es un medio que me gusta, me he identificado. Hace algún tiempo en la universidad generé muchos contenidos para radio, fui monitor de la emisora de la Universidad de Antioquia ahí en el Paraninfo. Hace algún tiempo he estado generando unos contenidos en podcast sobre la historia del rock de algunos territorios, entre ellos Manrique, la zona nororiental. Trabajo también en unos podcasts de la Comuna 8, he hecho algunas también acerca de la escena rockera de Medellín en diferentes periodos, más o menos desde los 80 para acá. Antes de comenzar a hablar de Manrique Subterráneo, 40 años de rock en la nororiental, Rafael, ¿por qué el rock? ¿Cómo se enganchó con ese género musical? El acercamiento al rock subterráneo de Medellín o al rock en general, yo más o menos arranco a escuchar rock pues desde muy joven, así que niño, a mediados de los 80, y hice parte como del movimiento subterráneo con algunas bandas de punk y hardcore de finales de los 80. En esa época también, casi un adolescente, pude hacer un fanzine, una revista que hablaba sobre algunas de los sucesos que estaban pasando en la ciudad y en la escena del punk y el hardcore de Medellín. Tuve acercamiento también a muchas bandas, a mucha gente del momento de los 80 y comienzos de los 90, y en general he seguido con esa afición por este género musical pues durante toda la vida. ¿A qué le apuesta usted con Manrique Subterráneo? Y más de saber a qué le apuesta es cómo logra integrar los jóvenes, la cultura y a las comunas en la obra. Bueno, Manrique Subterráneo, esta publicación que se lanza primero, que va a ser un ebook, un libro digital, esperemos que dentro de poco sea un libro físico que pueda llegar también a más personas. Es una investigación en la que yo he venido trabajando ya desde hace un tiempo, desde hace varios años, que está compuesta por los podcasts, por un lado, como un contenido diferente, y esto como una investigación escrita y en imágenes, porque recoge también muchas imágenes de diferentes lugares, producciones musicales, personajes y demás, que pues todo el mundo la va a poder tener, porque es una publicación que sale con la Casa de la Cultura, para la Casa de la Cultura, hecha para la Casa de la Cultura Manrique a través de la red Catul. Manrique Subterráneo consigna las 4 décadas, empezando en 1980 y terminando en el 2020, como de los principales acontecimientos, hechos históricos, personajes, grupos que sucedieron con los géneros o subgéneros del rock subterráneo de Medellín, hablando de subgéneros como el metal, el hardcore, el punk principalmente, en donde se consigna, hay una cronología de hechos importantes, hay un relato contando que tiene como muchas fuentes de personajes importantes de grupos de esta época. También hay una cartografía que tiene más de 50 puntos donde se localizan dónde eran los lugares, dónde se parchaba la gente, de dónde eran los ensayaderos, o cuáles han sido los principales puntos de encuentro, parches, donde se promovía pues o servían de punto de encuentro para socializar en una época muy complicada, ¿no? Porque estamos hablando que pues obviamente los 80 y los 90 fueron muy complicados, y hay barrios y hay lugares de la ciudad, todos lo sabemos, en que sigue siendo complicado reunirse, sigue siendo complicado manifestarse culturalmente. Entonces ahí se consigna todo esto en esa cartografía. También hay un apartado que tiene que ver con los fanzines. Los fanzines o fanzines son esas revistas autogestionadas
autogestionadas que se hacían y por ahí todavía se siguen haciendo en muchos casos en fotocopias, y donde se difundía lo que estaba sucediendo en la escena, donde se difundía también una posición política, donde se mostraba lo que pasaba y lo que estaban creando esas bandas o esos grupos musicales en ese momento. Entonces ahí también hay una recopilación de algunos de ellos, y en general pues es como una reconstrucción de esa memoria histórica del rock como un elemento que sirvió para cohesionar a la juventud en un momento muy complicado desde la ciudad, donde los grupos armados, indiferentes si eran legales o ilegales, se estaban llevando por delante a miles de jóvenes, y el rock sirvió para que muchos de ellos salvaran sus vidas. Desde su mirada, la escena rockera de Medellín, ¿cuándo se hizo más fuerte, más visible y cómo está ahora? La escena de Medellín no es una sola, sino que ha habido varias escenas rockeras en Medellín. Estamos hablando de rock subterráneo, sí, no de rock comercial, ni de posturas comerciales, sino el rock subterráneo, que es el rock nacido en los barrios, autogestionado, que por ahí en algunos casos ha tocado como los circuitos comerciales, pero que ha vuelto como a sus raíces, o su mensaje pues ha sido un mensaje salido muy lejano de lo comercial. El rock subterráneo ha tenido se puede decir que Medellín ha tenido varias escenas. Una escena fue como la de los 80, esa primera escena, comienzos de los 80. Esa escena se atomizó a mediados de esa década por los problemas conocidos sociales, pero también porque dentro de la misma escena había diferencias entre punqueros y metaleros, después entre punqueros y hardcoreeros, o hardcoreeros y metaleros, muchas divisiones que estaban muy marcadas en esa misma escena. En el 85 se da un hecho importante, que es la Batalla de las Bandas, que es un concierto que se hace en la Plaza de Toros La Macarena, en donde se juntan como grupos de los barrios populares y algunos de los barrios con mayores condiciones socioeconómicas, y se crea como una bomba de tiempo ahí donde se desata un conflicto, pero ya como las diferencias entre rockeros de los barrios populares y de otros sectores ya estaba marcada. Esto se siente muy fuerte durante todos los 80, teniendo en cuenta también pues como el tema de la violencia que vive la ciudad. En los 90 hay algunos cambios, como algunas de esas bandas desaparecen. Para los 90 salen otras bandas, hay otros nuevos ritmos que entran también de afuera, como dentro del rock, a generar otro tipo de adherencias, o de personas que se quieren sumar a esto, que quieren tocar otro tipo de cosas, como el grunge, la música alternativa. También cambia mucho como las condiciones de hacer rock aquí. En los 80 en los barrios populares era muy rudimentario. Se hacía con instrumentos hechizos, se hacía con lo que se tuviera a la mano, y eso está plasmado como en esas primeras grabaciones muy rudimentarias también. Después hubo más recursos, y qué decir pues cuando a finales de los 90 se masifica y se populariza Internet, pues ahí obviamente ya las maneras, o la manera de hacer música en la ciudad cambió totalmente, de conseguir música. Además o sea, la escena ha ido cambiando, ha habido diferentes escenas del rock en Medellín, algunas más presentes mediáticamente que otras, pero en general yo creo que el rock ha cumplido pues como con una labor en esta ciudad, y ha sido decir lo que en muchas otras partes no se puede decir, y gritar lo que no se puede gritar, y mostrar un inconformismo que está latente y que todavía se siente. Ha cambiado, pero todavía se siente. Por otra parte, Rafael, ¿cuáles fueron las bandas que más inspiraron a los pelados de la ciudad? Y a su vez, ¿cómo se dio este fenómeno en los demás sectores de la ciudad? Hubo muchas bandas que inspiraron a jóvenes de la ciudad. En el Metal Parabellum fue una banda que inspiró no solo a los jóvenes de aquí, sino a los jóvenes de todo el mundo, que era una banda de las más pesadas que había en ese momento en la ciudad, una banda de 1983-84 que se salió de todos los moldes de lo que se hacía en el mundo en ese género del metal. Después hubo una explosión de bandas de punk a mediados de los 80 que quedaron consignadas en esa película de Víctor Gaviria, Rodrigo de No Futuro, que es una película con la que la escena de Medellín no quedó contenta, porque se mezclaba ahí el papel como del rockero con el de delincuente, que una cosa que nunca fue así, pero fue una mezcla ahí en el guión, y en un guión que fue cambiando y que fue dando botes y fue dando carambolas, y al final la película quedó así, que tiene pues su mérito, porque para el soundtrack de la película grabaron varias de las bandas más importantes de punk de ese momento y de metal, y eso quedó ahí consignado en una grabación de buena calidad,
calidad, que era muy difícil de conseguir en ese momento. Entonces no, hubo muchas bandas que generaron desde el rock subterráneo que fueron importantes y que todavía lo siguen siendo. Hay bandas como Desadaptados, que es una banda de Castilla, que toca desde el 87 y todavía sacan producciones y se presentan en vivo y siguen teniendo una postura muy contestataria y muy radical en contra de muchas injusticias que se viven en esta sociedad. Entonces creo que ha habido bandas en esas décadas muy importantes que han servido como ejemplo y que siguen saliendo bandas ahora en este nuevo siglo que tienen por ahí un poco del espíritu de esa época. Rafa, todas estas, ¿cuáles son las construcciones de ciudadanías rebeldes fuertes en los años 80 y 90 en la ciudad a partir del rock y del punk? Los subgéneros del rock en Medellín sirvieron para crear y construir ciudadanías totalmente, porque el rock sirvió primero como una alternativa para muchos jóvenes que muy seguramente iban a terminar muertos. Y muchos terminaron muertos, pero muchos otros pudieron salvar su vida a través del rock, porque el que estaba en el rock no estaba en cuestiones ilegales, porque el rock sirvió como un estandarte de resistencia para que muchas personas siguieran manteniendo una postura política en medio de una sociedad que solo les mostraba dinero y solo les mostraba consumo. El rockero subterráneo de esta ciudad no iba por ese camino. Sirvió para tejer vínculos de solidaridad entre los mismos rockeros y frente a otras situaciones que estaban sucediendo. Sirvió, si en un comienzo general en la sociedad la mujer estaba un poco relegada en el rock, sirvió también para que la mujer mostrara sus posturas, sus pensamientos. De ahí que en el rock de Medellín, o el rock de Medellín fue pionero en muchas de esas expresiones de reivindicación de lo femenino. En 1986, una de las punqueras más importantes de aquí de Medellín, Patricia Arenas, sacó una revista, un fanzine que se llamaba Sustantivo, que era un fanzine absolutamente reivindicativo del papel de la mujer en la sociedad, que de eso casi no se habla, muy poca gente lo habla. Muchas mujeres integraron grupos musicales y fueron también contando y mostrando sus posturas políticas y culturales frente a esta sociedad. Entonces yo creo que el rock sirvió obviamente para esa construcción de ciudadanía y para la construcción de cultura, de una cultura nacida desde lo popular, y que fue permeando capas hasta llegar a todas las clases sociales. ¿Cómo el rock puede seguir narrando una ciudad que aún mata a sus hijos? Yo creo que no solo el rock, sino todas las expresiones culturales pueden seguir narrando una ciudad dentro del contexto que vivimos de violencia, dentro del contexto que vivimos de desigualdad. Yo creo que el teatro lo ha hecho en esta ciudad, el rock lo ha hecho, otros géneros musicales también lo están haciendo, la literatura, el periodismo, en general las artes plásticas también lo vienen haciendo y lo han hecho. Yo creo que lo que a veces falta es como integrar un poco todas esas iniciativas y conocerlas más y sobre todo difundirlas más para que la gente las conozca lo que está pasando, lo que sucedió y también haya alternativas para mirar la ciudad de una manera diferente y también para decir lo que no está bien o lo que uno considera que puede mejorar. A mí me causa mucha duda, Rafael, en saber cómo se ha conectado el rock de la ciudad con otros géneros para crear sincretismos culturales que enriquezcan la escena musical y las culturas juveniles. En un comienzo el rock subterráneo y sus diferentes géneros fue muy reacio a compartir espacios con otras expresiones musicales. Eso vino cambiando a finales de los 90. Yo creo que uno de los espacios que hizo que esto cambiara de una manera radical fue el Antimilio Sonoro, este festival organizado por la Red Juvenil, que se hizo en muchas ocasiones en el Parque Obrero de Boston. Sirvió para aglutinar como las expresiones culturales alrededor de las posturas políticas y también posturas pues culturales y general. Y ahí en ese escenario se rompió como esa barrera de los géneros o como esa visión que se tenía tan estrecha de no compartir con otros géneros. Entonces ahí se mezcló el hip hop, se mezcló el metal, el ska, el reggae, el punk en un solo escenario, y yo creo que ese fue uno de los puntos de partida para que eso cambiara radicalmente. Después con una iniciativa pues como ya desde lo oficial o desde lo gubernamental, Altavoz también empezó
netamente como un festival de rock, pues han tenido cabida otros géneros, y yo creo que con el pasar de los años esos espacios se han ido logrando y se han ido generando para que los géneros convivan en diferentes lugares y en diferentes propuestas, y la gente pueda apreciar pues todo lo que se hace desde estas iniciativas. Por otra parte, Rafael, las emisoras rockeras de la ciudad se enfocan mucho en la nostalgia o las nuevas tendencias, porque hemos perdido desde la radio el enfoque al rock profundo. Sí, yo creo que lo de las emisoras para algunas es una fórmula comercial, pasar esa nostalgia de los clásicos de los 80, pero ni siquiera en ese sentido la tarea se hace muy bien, porque se pasan los mismos 30 clásicos de los 80 o 40 clásicos de los 80 que uno ya tiene machacados hasta el cansancio. Uno ve emisoras de otras partes del mundo que también trabajan clásicos de los 80 y los 90, pero el panorama es mucho más amplio, hay programas especializados, hay una oferta distinta. Aquí sí, pues lamentablemente se ha quedado todo como en la nostalgia, y esa es una fórmula que le sirve comercialmente, pero que no aporta culturalmente pues demasiado, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se ha perdido una oportunidad con eso, con esas emisoras pues de la nostalgia de los 80. Yo creo que hay emisoras que lo hacen, que lo logran, las emisoras comunitarias, desde las emisoras universitarias se hacen programas profundos de rock, o que tienen otra concepción en sus contenidos. Radiónica también lo hace. Yo creo que sí hay algunas que lo hacen. Por ahí no son tan masivas ni tan conocidas como otras emisoras, pero sí se hace. ¿Qué tan contestatario considera que es el rock actual en el mundo y en la ciudad como tal, teniendo en cuenta que se está haciendo una música más indie, más ligera, no necesariamente mala, y más comercial? Yo pienso que el rock es contestatario, pues hay de todo, hay rock comercial, hay diferentes posturas comerciales, y hay unas posturas más orgánicas y contestatarias, como aquí en Medellín, como en diferentes partes del mundo. Yo creo que uno, pues si quiere llegar a esas posturas, lo que debe hacer es no dejarse deslumbrar por las primeras luces, ir hacia plataformas que no sean tan comerciales, y profundizar en estos contenidos. Y sí hay. En todos los lugares del mundo se están haciendo contenidos de denuncia, contenidos de protesta, contenidos de reivindicación de derechos, contenidos de resistencias culturales, de resistencias sociales, de resistencias desde los pueblos originarios, de reivindicación de diferentes expresiones artísticas, de reivindicación de las mujeres, de género, de raza, y en general yo creo que hay que ir un poco más allá, hay que buscar un poquito más de la primera capa para que poder encontrar este tipo de expresiones. Rafael, lastimosamente el tiempo en la radio es demasiado corto. Le agradezco haber compartido con nosotros esta tarde, y por favor indíquele a los oyentes cómo podemos encontrar sus podcasts, cómo podemos encontrar el libro. Y a ustedes, queridos oyentes, no se desconecten, porque los vamos a dejar sintonizados con una parte más de ese podcast de Rafael que comenzó sonando en esta entrevista del día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente que hace Morada, y para toda la gente que escucha la emisora. Todos los trabajos los podcasts los pueden encontrar como Nacidos para Perder, Relatos del Rock de Medellín, en YouTube. Y el libro lo pueden encontrar en el sitio en Facebook de Casa de Cultura de Manrique. Pueden encontrar el libro y descargarlo ahí, que es un libro que está abierto para que todos lo vean. Bueno, gracias por tenerme acá, y espero que volvamos a encontrarnos. La ciudad cambió en varios aspectos después de los 90, y eso quedó reflejado en las bandas, los conciertos, los parches y la forma de compartir entre los rockeros de Medellín. Las diferencias absurdas quedaron atrás, y los nuevos grupos, en su mayoría, empezaron a compartir con los pocos que quedaban de décadas anteriores. El acceso a la información, sin duda, rompió una barrera de décadas y acercó a los músicos y seguidores de las diferentes generaciones. Así lo relata Gonzalo Chalo Hernández, exintegrante de Patarroyo, Stitches, Frankie ha Muerto y La 45. Esta historia es mucho también de nuestra historia y de nuestro ADN. Gracias a Rafael González, gracias a Yurani, gracias a Juan Pablo Pineda, gracias a Juan José Velázquez y a todos los editores de Ciudad que participaron en esta temporada de Morada Noticias. Fue inolvidable, y regresamos con más el 3 de agosto de 2020. Chao, feliz fin de semana.
Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.